Desculpa, Rebeca, desculpa, estou brincando, sim, tá certo. Eu gosto disso. Depois vamos marcar um encontro, vamos levar nossos. Você vai levar o piano, vai tocar, e eu vou levar nada. Eu vou ir só para assistir mesmo, sim. Sí, muy bien. Vamos a iniciar entonces la clase de riñones, una clase bien cumplida, ¿eh? Aquí vamos a ver una clase del sistema, no es só riñón. Va a ser un capítulo del libro para rin, otro capítulo del libro para uréteres, otro capítulo para vejiga y otro capítulo para uretras, masculina y femenina, que es que va a variar. Entonces, riñón, vamos a comenzar entonces. ¿Está funcionando todo? Aqui falou? Ceder o controle. Pera aí. Iniciaría eso. En el capítulo 116, cuarta edición del libro, vamos a encontrar este capítulo que habla sobre el sistema. Aquí comienza el sistema renal. Onde termina nunca vamos saber, porque no termina nunca también. Mas inicia aquí. Y cuando hablamos de riñones, los riñones que van a tener unas características bien legales, van a ser bien parecido, mas no la misma cosa, bien parecido riñón derecho y riñón izquierdo. En direito, en izquierdo, bien parecido, só que no, porque van a tener algunas diferencias. Primeramente, entender que los dos riñones están grudados a la pared abdominal posterior, o sea, posterior profundos en la cavidad abdominal. Y ahí coloqué, vamos ver, dice el libro que es retroperitoneal, quiere decir que es atrás del peritoneo, bien interesante, peritoneo solamente en la frente, de nuevo, solamente en la frente de este órgano de esa vez. Y se encuentra al lado de las vértebras, al lado de la columna, por eso dice paravertebral, y va a tener una situación interesante que va a estar incluso protegido por las últimas costelas, por eso dice tóraco abdominal. Se encuentra dentro del abdomen, más está también una parte relacionándose con el tórax. Por eso dice tóraco abdominal ahí. Y riñón derecho y riñón izquierdo van a tener diferencias en cuanto a su altura, diferentes alturas. Aquí coloco una imagen, es una resonancia, resonancia magnética nuclear del abdomen, mostrando aquí, vamos a hacer aquí las, opa, eso, hígado, que vai ser essa estrutura aqui. Isso aqui é o hígado. Baço, que vai ser isso aqui. Baço. E aí vem riñones. Riñón derecho e riñón izquierdo. Que vimos lá no começo quando hablamos por ejemplo, vaso, las caras del vaso, la cara visceral del vaso tem una impresión, una marca de órganos, que era en el caso el estómago, el riñón y el colon transverso, la flexura cólica, más bien. Entonces aquí vemos como el vaso se relaciona con el riñón del lado izquierdo, ¿no? Y el riñón izquierdo, bien interesante. Y una cosa bien legal, que la diferencia de altura, adiantando ya un poco, riñón derecho y riñón izquierdo van a tener unas diferencias en cuanto a su altura. Vamos a hacer una línea transversal aquí, esa línea, y ahí vemos como riñón izquierdo, aquí del lado izquierdo, se encuentra un poco más para cima. El riñón es eso aquí. Y otro rin del lado derecho y eso aquí. Entonces claramente visible como el riñón
izquierdo es levemente más superior, un poco más para cima. ¿Eh? Muy bien, bien. Ahí seguimos. El tamaño, vamos a describir los riñones y los riñones van a tener un tamaño aproximadamente, ¿ya? Legal. Él dice, tiene la forma de un feijón, un poroto, ¿eh? Que va a estar el tamaño aproximadamente de unos 10-12 centímetros de alto por unos 5-8 centímetros de ancho y espesura aproximadamente 3 a 5 centímetros. No soy tanto de preguntar essas coisas, não sei, não sei por quê, mas não gosto de perguntar el tamaño do rim é tal coisa. Não sou. El peso aproximado de los riñones es 170 gramos cada riñón, né? Vamos estudar eles por separado. E peraí, legal. E aqui vamos a ver uma imagem del riñón, né? Riñón derecho, precisamente. Muito, tem a forma de um feijão gigante, né? Como é que se chama aquela cidade? De Itu, um feijão de Itu, acho que era Itu, não sei, não lembro. Certo. Recién comí todo el postre, Diego. Tenía que ver una torta de chocolate espectacular, riquísima. Todavía está bajando toda la torta acá. Quería invitarte, pero suerte que no está Luz por acá, si no iba a comer toda mi torta. Muy bien. Vamos a describir los riñones entonces. Los riñones que van a tener dos caras, dos bordes y dos extremos. Creo que alguien tiene el micrófono ligado, quiere hacer alguna pregunta o está enchendo o saco só. Ou foi engano, talvez. ¿No? ¿No hay preguntas? Vamos a seguir entonces. Entonces, como estuve diciendo, para describir los riñones, ellos van a tener una, unas características de dos caras, dos bordes y dos extremos. Rings, dos caras que van a ser cara anterior y cara posterior. Y lembren, los riñones están grudados a la pared abdominal posterior, estão prensados na parede. Por isso que a cara anterior e a cara posterior vão a ter diferenças. A cara anterior e a posterior primeiro. Pensa num rim que está prensado, aplastado, pressionado numa parede. Então, a cara posterior, a que está em contato com a parede posterior, vai ser mais plana, certo? E a parede anterior vai ter unas saliencias, unas sobreelevaciones. Aquí dice abollonada, ¿né? Que sería, vendo de lado, o rim seria mais ou menos assim. E cara posterior é bem lisa e a cara anterior vai ter umas ondulações seria, para entenderem melhor. Certo, cara anterior, aí vemos un bollo, tiene la forma de un bollo, sí. Para Diego que tiene hambre, solo vamos a hablar de comida ahora, a que aprenda. Entonces ahí vemos la imagen de los riñones. ¿Eh? Cara anterior tiene la forma de un bollo y la cara posterior tiene la forma más plana, es casi lisa, porque está prensada a la pared, en la pared abdominal posterior. Certo, certo. E que mais? E que mais? Bordas agora. Dos caras, dos bordes e dos extremos. Las bordas vão ser lateral e medial. Característica importante que la borda medial va a presentar el ilio renal, que el ilio renal es la región ilio o pedículo de cualquier órgano, es la región donde llegan los vasos más importantes a ese órgano. El ilio o el pedículo del fígado, cara visceral,
el ilio o el pedículo del vaso, también la cara visceral. Bem legal eso. Entonces, aquí en el riñón, el borde medial que va a presentar el ilio renal, y aí vamos encontrar também que, não falei lá no começo, como sempre, não falo, esqueço de falar, la función de los riñones, mas não é, não é importante aqui a função, se isso aí é fisiologia o ano que vem. A função do rim é filtrar la sangre. Simples. Hace un ultrafiltrado de la sangre y va a tirar los detritos de la sangre. Va a limpiar la sangre y va a eliminar a través de la orina los detritos. Y eso. ¿Ya? Y entonces, la orina que es producida en el riñón tiene que ser conducida para guardarse, almacenarse en la vejiga. Y eso ahí va a ser a través de las vías excretoras del rin, que va a ser ahí. Después vamos a ver los pedículos, los cálices renales. ¿Eh? Por enquanto, el borde medial, vamos a ver una imagen para entender. El borde lateral vai ser isso aqui. Vamos ver, deixa eu arrumar aqui uma coisa. Aí. Borde lateral vai ser aqui tudo isso. Borde lateral. E borde medial vai ser aqui assim, o reto que eu estou fazendo, a linha reta. Borde medial que vai ter a presença, a chegada de vasos sanguíneos e a saída da orina a través del conducto de excreción de los riñones, que aí já vamos ver las vías excretoras del rin. Se encuentra en la borda medial del riñón. ¿Eh? Si os preguntan a prueba cómo se llaman las bordas del riñón, borda lateral, borda medial. Si os preguntan cómo se llaman las bordas del hígado, recuerdan, bordas del hígado es un só, que es borda inferior, só. Isso aí, acho que ninguém vai cair mais nessas perguntas assim, né? Acho. Vamos ver depois. Entonces, en la borda medial del ilio, disculpa, en la borda medial del riñón vamos a encontrar el ilio, ¿eh? Y ahí va a ser también donde va a salir a orina. Borda inferior. Buena, Dieguito, será media hora después. Tarde, pero llegó tu respuesta, ¿eh? Pero por suerte respondiste bien. Y respondiste, obviamente, después de que yo ya dije la respuesta, ¿verdad? Te pillé todo, Dios. No, no vale. No vale, vea. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Seno renal. Después vamos a ver eso. Ah, sí, sí. Está mostrando aquí en la imagen. Y va a tener dos extremos. Heita, sí, alguna cosa, heita, alguna cosa, cualquier excusa yo voy a inventar, Dios. Encima que está despierto y nada. Déjenle al prójimo. La internet está lenta, pero sí, va a decir, ¿no? Seguro. Extremos de los riñones, o también polos de los riñones. Va a ser dos, que va a ser superior e inferior. Y es muy interesante. El polo superior y el polo inferior, ellos están oblicuos. Vamos a ver una imagen. Vamos a ver, vamos a ver. Voy a hacer aquí un esquema, una tela branca aquí. Hace mucho no hago una tela branca. Entonces, riñón va a ser así. Aqui e aqui assim. Exagerando muito já. Espera aí. Esse aqui foi demais. Ah, sí. Parece dos orejas, pero son riñones, ¿sí? Son riñones. El polo superior está orientado para adentro, medialmente, y el polo inferior está un poco para afuera. Entonces, el eje del riñón va a ser así, así y así. ¿Eh? El polo superior está levemente y más en sentido medial. Y el polo inferior
en sentido más lateral. ¿Eh? Y las bordas, también interesante, de las bordas del riñón, que va a ser borda lateral y borda medial. Y la borda aquí en esta imagen apareció, sí, en esta imagen, borda medial, súper importante, eso aquí, que va a ser donde se localiza el ilio pedículo renal. Muy bien. Cuando hablamos de la configuración interna, va a ser muy parecida a la parte de histología. No voy a insistir mucho en estos detalles porque es muy histológico esto, mucho de histología. La configuración interna vamos a encontrar en el interior de los riñones una cápsula, primeramente el parénquima, el miolo del riñón, que va a estar envuelto por una cápsula, el miolo, el caracú del riñón, que se llama parénquima renal. Parénquima renal, que ahí vemos un corte de un riñón mostrando el parénquima renal, que va a decir un miolo aquí, el caracú, el, la sustancia del riñón, que ahí vamos a encontrar una serie de estructuras, ¿eh? Unas estructuras que van a encontrarse a nivel de, si hay demasiado sodio. No, sí, tem varias formas, varias causas de por qué se forman los cálculos, ¿no? Puede ser por exceso de sodio, por exceso de calcio, por lentitud de eliminar orina, pues tem vários motivos. No es só ese, tem vários. Dependiendo del tipo de litiasis, de cálculos renales que se forman, né? Daí também o tratamento. Tem alguns tratamentos que é mais fácil de, como le dicen, curubicar, de triturar las litiasis y deixar ele cair para baixo, dependiendo del tipo de litiasis, si es de sodio, si es de calcio, essas coisas. Pergunta para um neurólogo isso, Jessica. Ai, eu só entendo anatomia, ¿sí? E câncer. Só isso. Outras coisas eu não entendo. Entonces, sí, sí. Estamos hablando de la sustancia interna, que es el parénquima renal, que está envuelta por una cápsula fibrosa. Aquí da para ver la cápsula que envuelve el ring. La cápsula fibrosa del ring es interesante. Es bien gruesa, muy legal. Na morgue. Pena que ninguém se inscreveu aqui para aulas práticas, né? Em la morgue, abrir o rim del cadáver é muito legal, porque aí vocês vão ver a consistência interna, a configuração interna del riñón. Muy interesante eso. Entonces, riñón en su interior va a tener en el parénquima renal, ¿eh? Justamente, que está envuelta por la cápsula fibrosa, membrana bien resistente. Eso ahí es muy interesante en la práctica, en el día a día del médico, porque... Deixa eu arrumar isso que está olhando para outro lado aí. Aí. Debería ser ahí, ¿no? El parénquima, que va a estar envuelto por la cápsula, y la cápsula es bien grosa, resistente, mide aproximadamente 1 milímetro de espesura, ¿eh? Y isso aí impede que el riñón sangre, que él abre, que él quebre, que se fracture, porque tem uma cápsula grossa que vai a revestir ela, que se llama aí, depois vamos ver a cápsula de Gerota, né? Por isso que o rim não sangra facilmente. Também pode abrir, quebrar no meio. Mas para isso tem que ser muito forte a pancada ou ser uma ferida penetrante, né? E o rim vai sofrer, não que ele não sofra com os traumas, ele sofre bastante, mas ele não vai sangrar para fora, vai sangrar para dentro e a sangre vai sair através da orina. E aí vai haver hematúria. Hematúria é sangre na orina, né? Todo mundo sabe isso, né? Certo. Y bueno, en el interior de la cápsula fibrosa vamos a encontrar el parénquima. Parénquima es o miolo, es la sustancia interna
el caracú de los riñones y ahí vamos a encontrar unas estructuras que vão ser essas, talvez viram ya en histología, ¿no? Que se encuentra las columnas, voy a colocar la imagen aquí. Isso, isso, parecido com o pericardio, mas, Neris, está totalmente grudado no rim. Não é? O pericárdio era separado, né? Era uma bolsa só. E o coração estava solto dentro. Aqui, a cápsula fibrosa renal está totalmente aderida no rim. Muito legal ele. Boa, boa comparação, né? Bem parecido. Y bueno, aquí el parénquima, imagen. Vieron eso en histología, certeza. ¿Eh? En el interior del riñón vamos a encontrar la corteza y la médula renal. Que la corteza está formada por unas columnas, que vamos a ser esas columnas así. Unas columnas que se van a llamar columnas renales de Bertin. Dentro del parénquima eso. Y están también unas pirámides, que son esas pirámides así, ¿eh? Que se llaman pirámides de Malpighi. Histología eso. ¿Sí? No me interesa tanto. ¿Sí? Coloco otra imagen. Interesante eso. Que la imagen muestra ahí las pirámides de Malpighi, que son las estructuras que se encuentran en la médula renal, y las columnas de Bertin que se encuentran en la corteza renal. Estructuras en el interior, configuración interna de los riñones, eso. ¿Eh? Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más, Stefana? Oh, legal. E voltando aqui, essas pirâmides, que vão ter essa forma aqui assim, ele vai afunilar e vai ir terminar nesse conduto já, que vai conduzir la orina. En el interior de las pirámides, vamos ver, los túbulos contorneados, proximal y distal, essas coisas que viram en histología. Deixa eu ver. Contorneado, proximal y distal, histologia, isso. Vamos ver, estou procurando uma imagem aqui de histologia para lembrar, para ver se lembram. Nem eu lembro. Vamos ver, vamos ver. Isso aqui, copiar essa imagem. Sí, pero aprendieron, por lo menos. Eso es otro tema, ¿verdad? Eso es otra historia. Bueno, estoy aquí en esto entonces. Lo importante es aprender, ¿eh? Que costó aprender otra cosa, ¿eh? Entonces, ahí coloco una imagen del túbulo contorneado proximal, distal. Eso, para entender, va a ser dentro de la pirámide de Malpighi, ¿sí? Y la pirámide de Malpighi va a funilarse, solo que es microscópico. Es todo igual, la verdad es todo igual. La función que tiene es diferente. El año que viene en fisiología van a ver para qué sirve el túbulo contorneado proximal y qué se absorbe en el túbulo contorneado distal. Eso el año que viene. El año que viene va a ser difícil. Este año es fácil, es solo describir las estructuras. El año que viene tienen que entender cómo funcionan, para qué funcionan. Eso es más difícil. Entonces, las pirámides de Malpighi van. Ya le enchufaron. Qué bien, che. Es que ustedes son inteligentes, Ángel. Entonces, se siente cuando la persona es inteligente y se le puede exigir más, ¿verdad? A mí no me preguntaron eso en el primer año porque no iba a saber responder. A ustedes se les pregunta porque ustedes son más inteligentes, tienen más conocimiento, más información tienen. Diferencia de epitelio, sí. Está bien, está bien. El año que viene ya va a ser más fácil entonces, ¿eh?
Entonces, las pirámides de Malpighi que van a ir a conducir la orina, que se está filtrando ahí en los túbulos contorneados proximal y distal, y van a llevar la orina hacia los cálices. También vieron eso en histología, los cálices, que los cálices va a ser donde comienza a transportarse la orina, que sería el comienzo de la vía excretora. La excreción del riñón es orina. ¿Eh? También tiene una función de hormonas, más orina. Vamos a focar só en orina. No vamos a hablar de las hormonas aquí. Eso es fisiología, ya falei. O que o povo mandou aqui? No. Danke. Entonces aquí. La orina que va a ser conducida a través desde la pirámide de Malpighi hacia los cálices renales. Cálices renales que van a ser un sistema de funnels, de embudos, ¿cómo se puede decir? De cones que van a juntar la orina. Entonces, aquí, esa imagen, vamos a ver de nuevo, vamos a analizar. Primero eran las pirámides, aquí, tem uma, aquí tem otra, tem várias pirámides. Esas pirámides van a levar a orina, filtrar la orina y levar hacia esa estructura amarela, que esa estructura amarela ya van a ser los cálices renales, que los cálices renales van a ser eso aquí, van a ser un sistema de funiles, no sé si se dice funiles o funil, sei lá o qué, de funil, ahí va afunilando, va haciendo un cuello de botella, un embudo, como quieran llamarle, y van a ir uniéndose unos con los otros para formar los cálices menores y cálices, embudo, sí, cálices menores y cálices mayores. Entonces, eso va a ser el sistema pielocalicial del riñón, que ahí va a excretar la orina, ¿cierto? Muy bien. Divide en dos grandes grupos, que va a ser cálices menores, que son muitos y son pequeños, y cálices mayores, que son solamente tres. Cálices mayores, solamente tres. Los cálices menores se unen y van a ir parar en los tres cálices mayores, en un, dos, tres cálices mayores, ¿sí? Entonces, ahí en la imagen aparece los cálices menores, que son varios, son tridimensionales ahí, que se unen entre sí y van a parar en los cálices mayores, que los cálices mayores son tres, que va a ser el cáliz superior, medio e inferior, y os tres se unen de nuevo para formar la pelvis renal. Pelvis renal que não tem nada a ver com a pelvis a parte sistema ósseo lá embaixo na cavidade abdominal. Não. Pelvis do rim seria. Que aí continua levando a orina que se filtrou e foi juntando a través de los cálices renales, hay cálices menores primero, después se forman los cálices mayores y los cálices mayores se unen para formar la pelvis renal. La pelvis renal que después va a continuarse con el ureter. ¿Eh? Entonces, pelvis renal o bacinete renal, que también se puede llamar. Necesito un café ahora. Carajo. La pelvis renal que tiene la forma de, ahí está, Ángel, la forma de un embudo. Ahí los brasileños se quedan locos, no entienden qué significa embudo. Y coloco ya un embudo ahí para que puedan entender y no sufran con eso. Embudo es un funil, así como en forma de abanico, y no entienden qué carajo es abanico, abanico es leque. Aquí embudo es funil. Obrigado. Ninguém agradece nada, mas está certo. Que este funil va a ser aplastado de frente para trás. Entonces, un funil no es bien redondo, él es más chato, que nem vocês. Y la pelvis renal se forma por la unión
de los tres cálices maiores, né? Certo, Fábio? Alguém tinha que agradecer. Obrigado. Pô, todo ele. Não vou falar nada. Ah, legal. Isso aqui dá para arrumar. Depois vou arrumar ele. Entonces, el funil, que es la pelvis renal, que se va a formar por la unión de los tres cálices mayores, ¿eh? Y luego se forma la pelvis renal, que la pelvis renal después, aquí en esa imagen, ¿da para ver? Va a continuarse hacia abajo con el ureter, ¿cierto? Se continúa con el ureter. Ah, sí, gracias, Rebeca. Menos, ¿sí? Sei, eu não acredito em vocês, sim. E tudo isso só para tudo para passar na matéria, sim, né? Hum. Tô vendo vocês. Então, a pelvis renal, que vai ser o funil maior, né? Concordo que vocês fazem de tudo para passar nisso. Isso, né, Vilela? El funil que se forma aquí pela unión de tres cálices mayores, uno, dos y tres, né? Y luego él se continúa de nuevo para baixo, se continúa para baixo con el uréter. Sí. Vocês são um bando de interesseiros que eu sei. Passam de ano, depois nem cumprimentam mais. A gente vai se cruzar no, como dizer, no corredor e viram a cara, assim, chateados comigo. Meu, eu fico muito triste por isso, assim. Eu, sinceramente. Espera aí, que eu tô quase caindo aqui da cadeira. Então, que estava falando? Pelvis renal. Pelvis renal, que depois vai continuar com o uréter, e é muito interessante. Quando se continua com o uréter, né? Quando se continua com o uréter, se vai formar a união pielo-ureteral. E é muito interessante. União pielo-ureteral, que é união da pelvis com o uréter, sim? Hum. Bueno, unión pielo-ureteral, que va a ser pelvis con uréter, que ahí ya está saliendo a orina del, del rim, sí, ya está saliendo, ya está entrando en el uréter, y ahí va para la vejiga, vejiga, vejiga. Obrigado, Rebeca. Vou também, eu não vou responder, mas obrigado. Podem falar oi. Querido quando tem que passar na matéria, todo mundo aí querido, todos os professores são queridos. Aí depois começa a falar mal. Alguns já estão falando mal antes de passar na matéria mesmo, que eu sei. Mas tá certo. En el riñón existen varias anomalías, incluso en el libro describe las anomalías anatómicas, né? Não me interessa, não se preocupem. Não vou cobrar anomalias anatômicas em nenhum momento, sim? Não sei porquê, mas nunca, não merecem, mas não vou cobrar isso. Y cuando hablamos de la localización del riñón derecho y el riñón izquierdo, existe a diferença de altura. Assim, né? Do lado direito, ele vai ser isso aqui, e do lado esquerdo vai ser isso aqui. Entonces, lado derecho está levemente para baixo. ¿Por quê? Aqui vou explicar uma coisa que é só para fines prácticos. O fígado, que está aquí, el hígado, está empurrando todo para baixo. Lembram que, vamos ver no Atlas 3D agora. Obrigado, Fábio. Obrigado. Vamos ver. Vamos tirar o quê? Vamos tirar as costelas. Não, vamos deixar o rim mais fácil.
Ocultar el resto. Olha que lindo como ficou. Aí. Ahí estamos viendo la diferencia de altura del riñón derecho y riñón izquierdo, que dá para perceber facilmente que, olha, minha linha reta é muito reta, né? Até nisso. Riñón derecho vai ser levemente mais para baixo comparando com o riñón izquierdo. Lembram que quando vimos el mesocolon transverso, né? Ai, mas que povo chato aqui no. En el mesocolon transverso, la radiación del mesocolon transverso, ele era assim, ele começa aqui e ele vai passando aqui, assim, e termina aqui, né? Ele é todo oblíquo também, né? Vamos colocar aqui pâncreas e duodeno. Vou sentar direito aqui. Bem. Vamos ver pâncreas. Pâncreas. Peraí, estou procurando. Não estou achando. Não estou. Vamos colocar aqui em cima, então, pâncreas. Nessa imagem aqui, não tinha outra lá melhor. É essa aqui. Vista anterior. Vamos adicionar os rins. Olha que lindo! Só eu me emociono com isso. Vamos tirar isso. Tirar tudo isso aqui. Vamos tirar só rim. Vou ocultar. Olha que legal. Vamos tirar estômago. Vamos aqui. Ocultar tudo. Olha que lindo. Vamos tirar vesícula, cístico, hepático comum, hepático derecho e esquerdo. O que ficou isso aqui? Não sei. Alcárdias. Tira isso também. Vou ocultar. Ó, aí. Vamos, agora eu quero que apareça o duodeno. Mostrar. Ai, não, vista. Vou ocultar. Aí. Ó, que interessante. Aí dá para entender como se posiciona los riñones en relación. Todos esos órganos están atrás del peritoneo. El peritoneo solamente pasa a frente de todos esos órganos aquí, que son los riñones, duodeno y el páncreas. Entonces, lembram del mesocolon transverso, né? Mesocolon transverso, vou aumentar aqui. Que o mesocolon transverso era assim. Ele é oblíquo, primeira coisa. Ele é oblíquo. Ele começa aqui em relação ao polo inferior do riñón derecho e aí ele vai passando aqui na frente do duodeno, na frente do páncreas, tudo assim, a raiz de implantação do mesocolon transverso e termina aqui
em relação ao polo superior del riñón izquierdo, né? Tudo isso aqui assim é a raiz da implantação mesocólon transverso, né? Agora, quando a gente mencionar a altura de los riñones, claramente visível como o riñón derecho é um pouco mais para baixo, comparando com o riñón esquerdo, que é um pouco mais para cima. E quanto vai ser a diferença? Cadê o meu negócio? Aqui. Vai ser isso aqui. Vai ser que os riñones estão situados, né, alrededor de la última vértebra torácica y las dos primeras vértebras lumbares, ¿eh? Y su orientación es oblicuo, así. Existen, isso aqui, existen diferencias entre isso aqui. Los dois riñones vai ter essa forma, mas eles estão oblíquos. Lembram quando eu falei polo superior está mais medial e polo inferior está mais lateral, né? Entonces, polo superior está mais medial. E a diferença de altura, né? Cadê a imagem que eu estou procurando? Não estou achando. Né? Media vértebra, isso que eu estou procurando. Os riñones estão situados por lumbares, primeira vértebra lumbares, não é isso, orientação lateralmente, não me interessa. Não me interessa isso. Aqui, não. Aqui, a diferença da altura. Isso aqui. Diferença de altura entre riñón direito e riñón esquerdo vai ser pouca coisa, vai ser aproximadamente media vértebra dorsal, media vértebra torácica. Torácica não, vista, lumbar. Media vértebra de diferença em las alturas aqui. Muito legal isso, bem legal. E as caras de los riñones, se vemos, vamos no Atlas em 3D agora. Se a gente fizer uma vista, vamos ver, a vista anterior, e vamos deixar solamente os riñones agora. O resto quero que desapareça, ocultar os outros. O que eu estou fazendo? Ai, ai. Espera aí, vou procurar aqui em cima. Aqui, bem fácil. Isso aí. Entonces, los riñones, cuando vemos las caras de los riñones, eles estão um pouco oblíquos. Eles vão ser assim. Se vemos de cima, aí até dá para entender, hein? Olha só como os riñones vão deixar só esse rim aqui. O resto desaparece. E fica só o rim esquerdo. Vista anterior del riñón izquierdo, gente. Vista anterior. Agora olhando de cima, né? E vai ser assim. Isso aqui. Las caras del riñón vai ser cara posterior. Opa, merda, desculpa. Isso aqui tenho que ativar para escrever. Isso, cara posterior é essa e cara anterior aqui. Então, a cara anterior ela está mais orientada lateralmente, olhando mais lateral. Não é bem para frente, não. E a cara posterior está olhando mais medialmente, é ligeiramente curva, certo? Não é bem de frente, ela é um pouco olhando para fora. Tanto que a cara anterior está olhando mais lateralmente, mais para fora mesmo. Muito bem. O que mais que tem que falar? Eu pulei uma coisa. Não pulei nada. Não.
Estaba certo. Aí, estamos viendo una imagen de la Target mostrando el riñón derecho. Ó, aqui, como a cara anterior, ela está olhando mais para fora, é mais lateral. E a cara posterior, essa outra cara aqui, posterior, ela é mais medial, né? Muito interessante. Certo. Y los riñones están envueltos por una cápsula fibrosa, falamos. Cápsula fibrosa bastante rígida. Ah, que legal, vocês estão vendo minha guitarra lá no fundo? As minhas guitarras, as duas. Espera aí, vou girar mais aqui a mesa. Olha lá. Oh, como é que é o nome da pianista lá? Rebeca. Rebeca, você... Ó, vou levar minha guitarra lá. Não sei para quê, eu não sei tocar, mas vamos levar mesmo assim. Só para acompanhar no piano. Né? Comprei, tentei aprender, nunca aprendi. Não tenho paciência. Né? Comprei uma guitarra e pensei que era o problema da guitarra, que por isso não aprendia. Que o problema estava na guitarra. Comprei outra guitarra. Aí fui comprando um monte de guitarra. E aí depois eu percebi que o problema não estava na guitarra, o problema era. Ah, a câmera está desligada, besta. Certo. Aqui. Bebê, besta. Aí. Liguei a câmera agora, Rebeca. Ó, tá lá. O problema não estava nas guitarras. Comprei umas cinco guitarras. Aí depois eu fui dando de presente, porque não tinha mais espaço aqui para tanta guitarra. E aqui, agora, de novo. O problema não era na guitarra. Depois eu percebi. É a mesma coisa você trocar de namorado. O problema não é o namorado. O problema está em você mesmo. Sim? O namorado era o perfeito, só vocês. Hum, Não, amoroso. Não, essas duas que ficaram, ficaram. As outras eu já dei de presente. Não, chegou tarde, sei. Isso eu só dou para as pessoas queridas. Eu não conheço você, não quero você, então não vai ganhar nada, sim? Tá bom, desliga de novo a câmera que aí eu me. ah, eu sou tímido aqui, pô. Vou desligar a câmera. Aí desliga a luz também, besta. Esse povo pensa que eu gosto dele. Tá vendo o ragazzo menino? Não, não é assim. Não é fácil assim, não. Entonces, está apareciendo de nuevo si siempre quise tocar guitarra. Nada, nácore, nada no aprendí. Ni punteado, ni rasqueado, nada no aprendí. No tengo paciencia para nada. Entonces, riñones que van a estar envueltos por una cápsula fibrosa, que hablamos que la cápsula fibrosa va a ser la estructura bien rígida de esta vez. No es como la cápsula fibrosa del hígado, por ejemplo. Alguien, vamos a ver, no sé para qué que yo voy a preguntar eso, mas voy a preguntar. ¿Cómo se llama la cápsula fibrosa que envuelve al hígado? Sí, ya tú. Vamos ver. Vilela, cadê Vilela? Responde aí. Como se chama a cápsula fibrosa que envolve al hígado? Sanco. Não é o nome Sanco, sim? Estou perguntando para Sanco. Por boa nota. Cápsula fibrosa Sanco. Gleason, boa, Ricardo. Moro, sim, é cápsula de Gleason. Cápsula de Gleason. Sílice, ai, essa menina. Gleason. Não, agora não vale mais. O outro já respondeu, não vale colar. Cápsula de Gleason. Aquí, de esta vez, va a tener también cápsula que envuelve al riñón, a internet. Vamos botar a culpa na internet de novo, certeza. La fascia que envuelve... Ainda Diego, media hora después Diego responde. Diego, Gerana Diego, ya. Otra también, Fátima. Hace 20 minutos hice la pregunta y ellos responden ahora. Dios mío, imbegüe. Neris, já. Ah, esse povo é. Não sei se é o povo é lento ou a internet que é lenta, né?
No entendí qué eso de Fátima von Helmont. Por ahí cerca, ¿verdad, Ángel? Por ahí cerca. No entendí que ya está. No vaya a culpar a la internet, a la computadora, digo. Bueno, vamos a seguir aquí. Ah, tortuga es. Ah, mira, ya te está de tortuga. Eita, yo no sabía. Qué bien. Entonces, la cápsula que envuelve al riñón de esta vez, que se va a llamar cápsula de Gerota en la parte anterior y cápsula de Zuckerkandl en la parte posterior. Interesantísimo aquí, ¿eh? Ah, mira, estamos aprendiendo guaraní, carajo. Qué bueno. Carumbe, sí, Carumbenio era, creo. Esta Fátima me está jodiendo, Gina. Y ya paiteina, Fátima. Me está mareando todo acá, Fátima. Entonces, la cápsula que envuelve al riñón se llama cápsula de Gerota y en su parte posterior se llama cápsula de Zuckerkandl. Súper interesante, ¿eh? Noten bien grande eso, ¿eh? Entonces, aquí coloco solamente el riñón viendo desde arriba, a vista superior del riñón derecho. Y va a ser así. Gerota en la parte anterior. Y, y ahí que estoy mostrando igual, Ángel. Y Zuckerkandl en la parte posterior. Eso nomás no es. Nomás ningo es. Imbehue, gente. Acá, estoy volviendo. Ahí. Creo que está acá también. No, acá, este. Dale que. Dale que. Muy bien. Sí, ambos son lentos. Deja, Imbehue, allá, Fatia. Listo. Nos vamos a esperar un rato. Listo, ya es suficiente. No me voy a quedar todo el día acá también esperando. Gerota y Zuckerkandl. Listo, listo. Hay una imagen mostrando cómo Gerota y Zuckerkandl, que Gerota va a ser en la parte anterior y Zuckerkandl en la parte posterior. Oh, mira qué interesante aquí. Fíjense esta estructura de color verde que está indicando ahí, que es el peritoneo. El peritoneo, ¿cómo pasa? Solamente en frente al riñón. En la frente del riñón solamente. Atrás. Si os preguntan a prueba, ¿cómo se llama el peritoneo en la región posterior del riñón? Y si me marcan Zuckerkandl, está errado, porque Zuckerkandl no es el peritoneo. Peritoneo no existe en la región posterior, es solamente en la región anterior del peritoneo. Muy bien, bien. Y una vista superior, una vista anterior, disculpa, una vista anterior ahora del riñón y vemos como la parte superior aquí, eso aquí va a ser el diafragma y el riñón va a estar unido al diafragma a través de esas dos fascias, esas dos cápsulas que tanto en la cara anterior, en la cara posterior se unen para después ir a insertarse en la cara inferior del diafragma, en la cara inferior del diafragma. Muy bien. ¿Qué más que tem que falar? Ah, los riñones son muy importantes. Tan importantes que colocóse un colchón de gordura para amortecer el para que el riñón no sufra, para que el riñón no se lastime en portugués, no se machuque, no se machuque. Entonces, él está protegido, él está bien protegido por un colchón de gordura que se va a encontrar en el espacio perirrenal, alrededor del ¿eh? Entre el riñón y la cápsula que estábamos mencionando los nombres, se encuentra la
grasa adiposa perirrenal que tem a função de proteger o rim, né? Cápsula adiposa do rim. Se encuentra bien en la parte externa del riñón. Aquí coloco, esta aquí sería el riñón. Estamos viendo el riñón ahí. Y alrededor del riñón esa gordura, ese tejido adiposo ahí. Y ese aquí sería el hígado. ¿Eh? Ahí sería el colon transverso aquí. Colon transverso. Y así va. Muy bien. No, no, quando vimos, interessante isso. Quando vimos lá no começo sobre los músculos de la pared abdominal y vimos dos triángulos lumbares, triángulo lumbar superior y triángulo lumbar inferior, ¿eh? Y el riñón se encuentra precisamente relacionado con el triángulo lumbar superior o cuadrilátero de Greenfeld, ¿eh? Que es la región donde va a estar localizados los riñones. ¿Eh? Muy bien. Ahí, la imagen del cuadrilátero de Greenfeld que va a ser aquí encima, o triángulo lumbar superior. Para lembrar, triángulo lumbar inferior es aquí, en relación al dorsal ancho y el oblicuo mayor. ¿Eh? Y el triángulo lumbar superior es relacionado al oblicuo menor. Certo, isso aí já vimos, já. Certo, certo. Não, não. Isso aqui já vimos lá. Oh, qué interesante eso. Eso es interesante. En el borde medial, en el borde medial del riñón, ¿eh? Vamos a mencionar qué estructuras se encuentran relacionadas con el riñón que va a ser diferente para cima aquí. El ilio es bien aquí y aquí. Ilio donde llegan los vasos más importantes. Entonces, para cima del ilio y para baixo del ilio, las relaciones van a ser un poco diferentes, ¿cierto? Porque el riñón derecho aquí, derecho, porción suprailiar va a estar relacionado con veia cava inferior. Aquí sería esa estructura. Tirou-se somente ahí. Mas el riñón derecho se relaciona con la veia cava inferior. Porción suprailiar, ¿cierto? Y el riñón izquierdo, que va a ser aquí el riñón izquierdo, voy a limpiar todo eso. El riñón izquierdo, porción suprailiar, aquí se relaciona con el pilar izquierdo del diafragma. Es lo que está explicando aquí. Porción borda medial, las relaciones se dividen en dos regiones, por cima del ilio, por debajo del ilio. ¿Ya? Entonces, por cima del ilio es diferente, porque en el riñón derecho va a estar relacionado con veia cava inferior y en el riñón izquierdo va a estar relacionado, perto, en contacto de pilar izquierdo del diafragma. Para baixo del ilio es igual. En la porción infrailiar, la borda medial tiene la misma estructura que va a ser la pelvis, continuándose con el uréter. Y ahí el uréter está unido al riñón, a través de un ligamento que se va a llamar ligamento ureterorrenal de Navarro. Nota bien grande, ligamento de Navarro que une el ilio, disculpa, la borda medial del riñón con el uréter. Clásica pregunta de prueba eso. El ligamento de Navarro une cuáles estructuras. Bien ahí. El ligamento de Navarro une el uréter con el riñón, borda medial del riñón. En la porción infrailiar ainda, para ser bien detallista mismo.
Certo, certo. Por que isso não sai mais? Ah, aí saiu. Isso, este monitor tem que ir mais para trás agora. Ahí. Muy bien. ¿Qué más tenemos que hablar de los riñones? Ahí para entender, eh, aqui, el ilio, o que tem para cima del ilio e para baixo del ilio, na borda medial, né? Na borda medial, para cima del ilio, riñón derecho, veia cava inferior. Y en el riñón izquierdo, pilar izquierdo del diafragma. ¿Cierto? Y en la porción infrailiar, o sea, por debajo del ilio, en la borda medial, tem o quê? Tem uréter. Y aquí vemos esta estructura, es uréter, que ahí está unido ainda con la borda medial por el ligamento de Navarro. Ligamento de Navarro o ligamento urétero-renal. Muy bien. Artérias e veias agora. Falta pouco para chegar à metade da aula de hoje. Legal. Entonces, arterias renales, que las arterias renales nacen directamente de la aorta abdominal. ¿Eh? Vamos ver aqui uma imagem. É a mesma imagem que vimos agora há pouco. Esto seria a aorta abdominal, logo após ela atravessar o hiato aórtico del diafragma. Y ahí nacen dos arterias gigantes, una para cada rin. Y las arterias renales derecha e izquierda van a ser bien parecidas. Y van a ser así. La arteria renal derecha e izquierda tienen su origen en la aorta abdominal al nivel de la primera vértebra lumbar. Y cada una va a entrar en el riñón y va a dar ramas colaterales y ramas terminales. Vamos a ver esas ramas aquí. Ramas colaterales y ramas terminales. Entonces, aquí, las ramas de la arteria renal, antes que la arteria entre en el riñón, se van a llamar ramas extrarrenales de la arteria renal, que son tres. La arteria renal, antes de llegar a penetrar en el riñón, da tres ramas, que se llama arteria suprarrenal inferior, ramas ureterales y ramas de la cápsula adiposa del riñón. Aí na prova final, quando faltar um ou dois pontos para passar na matéria, eu vou fazer essas perguntas assim. Decime cuáles son las tres ramas o cuáles son las ramas extrarrenales de la arteria renal. Respondeu, passou. Não respondeu, já era, ¿sí? Entonces, las ramas de la arteria renal antes de la arteria entrar en el ring son esas que van a ser arteria suprarrenal inferior, arteria ureterales y arterias cápsulo-adiposas. Cápsulo-adiposas. Tomara que não seja você, Neri. ¿eh? Tomara. Muy bien. E aqui eu coloco uma imagem. Aqui vai ser quando a artéria já entrou no riñón. Antes disso, ela vai dar essas artérias. Uma que vai para cima para la glândula suprarrenal, outra que vai para baixo para o uréter e outra que vai a la cápsula adiposa del riñón. Y luego la arteria entra en el riñón. Y cuando entra en el riñón va a dar arterias, ramas intrarrenales. Que las ramas intrarrenales van se distribuir en relación a la pelvis renal. Pelvis renal, que é a parte onde vai sair a urina. Onde vai ir juntando la urina y vai sair a urina del riñón. Entonces, para trás de la pelvis renal
vamos ver una imagen para entender. Essa imagem aqui. Esta é uma vista superior, né, del riñón. O verde sería la arteria, disculpa, la pelvis renal. O verde sería la pelvis renal. Y vemos como atrás de la pelvis renal tem pouco tecido de riñón. Tem pouco rim aqui, atrás de la pelvis renal. E na frente de la pelvis renal tem muito mais tecido renal. Entonces, para trás de la pelvis renal não precisa muita artéria. Por isso que vai só uma rama para trás de la pelvis renal. E para frente de la pelvis renal tem muito mais rim, por isso que tem mais artérias. Ó, tem várias artérias que vão para frente de la pelvis renal e só uma rama para trás de la pelvis renal. Interessante também, hein? Entendeu? Entendeu, Neris, essa parte? Que mais? Ángel, ¿entendiste esta parte? ¿Entendés? Esto es importante, ¿eh? Muy importante esta parte. Profe, repetir un poco, por favor. Claro, claro. Aquí en esta imagen para entender. Vamos a poner el Atlas en 3D. Vamos a ver aquí, quitamos esto. Vamos a ver. Vamos a poner aquí pelvis renal. Esta imagen es buena. Esta imagen va a servir bastante. Ah, por eso es lo que está mal hecho. Ahí. Ujú. Vamos a ver el otro lado. Aquí, aquí. Aquí vamos a ver. Así. Este es salite. Salí, ocultar. Ocultar. Y ocultar. Entonces, aquí, fíjense, estamos viendo el riñón, una vista anterior del riñón izquierdo, aquí. Ahora vamos a girar y vamos a ver la parte medial, la borda medial aquí. Solamente la borda medial del riñón izquierdo. Y la arteria renal cuando llega en este punto, cuando va a entrar en el riñón, la arteria renal va a hacer esto. Ella llega y va a dar en la región anterior de la pelvis renal y en la región posterior de la pelvis renal es diferente las arterias. En la región anterior va a dar 2 o 3 ramas que van a ir aquí y van a distribuirse después en el riñón. Y en la región posterior va a dar solo una rama, una sola rama, porque en la región posterior existe poco parénquima, poco tejido renal para alimentarse en ese punto. Por eso aquí dice una sola rama posterior y una o varias ramas anteriores. Eso. Y ahora vemos las venas renales. Ah, qué interesante eso, ¿eh? Venas renales, que las venas renales van a ir drenando la sangre de los riñones, que las venas renales van a formarse dentro del parénquima renal y van a formar un plexo venoso que parecen unas estrellas, por eso se llama estrellas, venas estrelladas o estrellas de Veregem. No me interesa tanto ese nombre, no sé por qué no gosto tanto de Veregem. Y vamos a ver. Luego las venas renales va a ser vena renal izquierda y vena renal derecha. Aquí estamos viendo vena renal derecha, vena renal izquierda. Y ellas van a ir a parar a la vena cava inferior. Y la vena cava inferior es esta vena aquí. Que la vena cava inferior, ella se encuentra lateralizada hacia la derecha. La vena cava inferior no se encuentra bien en el centro, ven un medio aquí en la frente de la columna, igual que ni es la arteria aorta abdominal.
la veia é um pouco mais para o lado direito. Por isso que quando vemos as venas renales, e vamos fazer um zoom aqui, as venas renales, aqui, ó, veia cava inferior, que se encontra mais para o lado direito, certo? Então, a veia renal esquerda, ela é muito mais comprida comparando com a veia renal direita, porque a veia cava inferior já está mais perto do rim direito. Então, a veia renal izquierda é bem mais larga, larga de comprida. ¿Eh? El trayecto es bien más largo y la vena renal derecha es mucho más corto. ¿Y por qué más corto? Porque ela vai ir parar na veia cava inferior e a veia cava inferior já está aí perto, já está bem perto aí del riñón derecho. Muy bien. Eita, que vai isso aqui? Não sei que carajo dice. Ah, ahí está. Un momento, te voy a hacer un ajuste aquí. Y bien. Muy bien, hasta aquí por hoy.